Hola, ¿cómo están? Pues estamos en una emisión más de quiénes somos la oposición. Y el día de hoy de verdad que nos da mucho gusto conocer a un hombre que a pesar de su juventud, pues desde que era muy jovencito, desde los tiempos de la UNAM, ha sido un luchador por la democracia en este país. Me refiero a Fernando Belauzarán, como ustedes vieron al inicio del programa, en la portada de nuestro programa, pues está con nosotros Fernando Belauzarán. Él es, fíjense qué cosa de la vida, él es filósofo, además, pues de ser un hombre avesado en la política en México, porque la ha recorrido como funcionario de partido, como legislador, como activista, eh, como un hombre siempre preocupado por la democracia y la libertad en México, pero es filósofo y a mí eso desde que conocí a Fernando, hace muchos, muchos años, él era chiquito, yo también, no, yo no tanto, yo ya era viejita, pues les quiero decir que me llamó mucho la atención que un hombre pues que se decide por estudiar esta carrera, filosofía, pues tiene seguramente una serie de intereses, de reflexiones, pues que pueden ayudar en muchísimo a la política nacional y a la política en el mundo en general. Entonces, Fernando Belauzarán, bienvenido, una carrera como legislador que ustedes también conocen, ya les dije, como dirigente político, y estamos muy contentos de que estés con Jaime Guerrero y conmigo el día de hoy. Bienvenido, de verdad, Fernando. Oye, muchas gracias, Tere, gracias por tus palabras tan elogiosas. La verdad es que no soy tan joven ya, pero gracias, de verdad. Y cálmate, cálmate. Y encantado también de estar con Jaime, contigo, bueno, un abrazo a ti y a Jaime y a todo el auditorio. Bueno, Muchas gracias. en el largo currículum, bien merecido, se le olvidó a Tere decir que es un activo en Twitter, Ah, un claro. personaje muy activo en Twitter, en donde batalla contra tirios y troyanos continuamente. Déjenme decirles que, bueno, pues una tras otra, obviamente yo estoy suscrito a tu Twitter, entonces veo pum, pum, Pues, pum, pum, pum. Creo que es notable todo esto que se dice. Bueno, ¿quiénes somos la oposición? Es un programa que iniciamos hace unas semanas, Fernando. La idea de nosotros es decirle al público que nos ve, pues que son más de 100,000 personas, entre Twitter, Facebook, YouTube, porque retransmitimos todo esto, que las oposiciones son variadas y que existen, que no solamente son partidarias, que pueden estar en la academia, que pueden estar en otros ámbitos, en el ámbito empresarial, etcétera. Entonces hemos dado por entrevistar, pues ahora sí que a quien se deje, Fernando, porque hemos entrevistado a mucha gente, hemos entrevistado a Enrique de la Madrid, hemos entrevistado a Margarita Zavala, a Guadalupe Acosta Naranjo, a José Antonio Crespo. Entonces, todas estas personas pues, las hemos entrevistado y les hemos hecho básicamente con algunos cambios las mismas preguntas que nos parece que son importantes. Te hago la primera pregunta, Fernando, y te doy la bienvenida, por supuesto. Bueno, se habla mucho de las oposiciones partidarias, como si fueran las únicas, pero hay muchas oposiciones hoy en día. ¿Cómo ves a las oposiciones dentro de los partidos y fuera de los partidos? no, la verdad es que es muy pertinente la pregunta, Jaime, porque hoy yo diría que hay una oposición social más fuerte y más vigorosa que la de los partidos. Por supuesto, necesita de los partidos porque son los partidos los que van a aparecer en la boleta y tendrán un papel clave en el procesamiento de las candidaturas y eso es un momento estelar. Pero hoy quien yo siento que tiene un empuje más fuerte, más decidido, es una oposición social que ha crecido y que se explica por la difícil situación del país, se explica por la el retroceso autoritario que estamos padeciendo. Lo que se está jugando es el legado de generaciones en México que han luchado por la democracia para que luego se vuelva a restaurar o frente a esta intención de restaurar
el régimen de presidencialismo autoritario, claro, con algunas variantes, etcétera. Un agravante muy fuerte es el militarismo, pero frente a la situación, yo digo, de extrema gravedad y extremo riesgo que hay en el país, y frente al desgaste de los partidos que fueron castigados en 2018, creo que con muchas razones, la mayoría de ellas legítimas y consistentes, otras quizás no tanto, otras debatibles, pero la sociedad castigó a la partidocracia, por llamarle de una manera, y ahora este actor, que es el de la oposición social, se muestra muy fuerte y vigoroso en redes sociales. Y creo que es esta oposición social la que más está empujando hacia la unidad opositora en 2024 como una condición necesaria para ganar. No es suficiente la unidad de los partidos, pero es necesaria. Y yo creo que tenemos una oportunidad de triunfar en 2024, entre otras cosas o en buena medida, porque existe esta oposición social pujante, fuerte, diversa, plural, hacia la unidad y hacia encontrar un camino hacia México que no sea regresar, que no es regresar al México del 2018. No se está pidiendo regresar a eso que fue, digamos, castigado por sus excesos, etcétera, pero el presente es inadmisible como está y México va hacia un deterioro, o más bien está metido en un deterioro muy grave. Si me permites la imagen, la sociedad o el gran 30 millones de mexicanos votaron por un remedio, el remedio salió peor que la enfermedad, pero eso no justifica la enfermedad, no reivindica la enfermedad. Y tenemos que construir algo distinto, ir hacia algo distinto. Y bueno, estamos en un proceso, un momento crítico para el país, definitorio para el país. Yo coincido totalmente con lo que dices, Fernando, pero a ver, yo voy a ser un poquito el abogado del diablo. A lo mejor hay una gran actividad en redes sociales. Tú sabes que nosotros también somos tuiteros de Así es. corazón y yo me agarro también rico y Sí. padre con toda la comunidad, Tienes buen punch, Tere, además. con toda la comunidad que nos insulta todos los días. Pero ¿tú crees que realmente esta beligerancia que hay en las redes sociales de uno y de otro lado se va a traducir en votos en contra de Morena? A veces me da miedo que, bueno, ellos son en su gran mayoría, al menos es mi impresión, pues bots. Ayer le decía yo a Jaime, es que de veras hay cosas que dicen que te mueres de risa y luego vas a ver quién te las dice y es una persona que tiene 2 seguidores, o Seguidores, que tiene 0 seguidores, o usan el mismo lenguaje para atacarte 10 veces en 10 tweets distintos. Entonces dices, bueno, estos son bots seguramente, pero yo siento que la beligerancia que hay en las redes no es la misma cuando convocas a una marcha, cuando invitas a una manifestación, aunque los propósitos sean excelentes. Haz de cuenta, salgamos a protestar porque no hay medicamentos para los niños con cáncer y entonces van 1000 personas. Eso me descorazona mucho, Fernando. ¿Cómo lo ves tú? No, tiene razón. Una cosa es el activismo en redes y otra cosa es la movilización ciudadana. Es un paso. Sin embargo, todas las trincheras son importantes. A pesar del fraude que dices que existe de uno y otro lado, donde se crean bots, se amplifica artificialmente una discusión, etcétera, efectivamente, eso sucede. Pero si sucede es porque son espacios importantes, son trincheras importantes, que no hay que descuidarlas, ¿no? Hay un deterioro del debate público, ha habido un deterioro del debate público, lamentable. No se debate con ideas, con razones. Me acuerdo ahora que hablabas del CEU, pues su frase era con la fuerza de la razón. Y aquel debate público transmitido por Radio Universidad en el Che Guevara o Justo Sierra, como le quieran decir, o como le decía Monsiváis, el Che Sierra, ¿no? En ese auditorio se pudo demostrar que la inteligencia podía ser un mecanismo de argumentos, contraargumentos, etcétera, convencimiento. Y lo que estamos viendo ahora es la lógica de descalificar al otro. Se descalifica personalmente y eso tiene razón. Y es verdad que
frente a esa estrategia que viene desde el poder, porque el mismo poder es el que deteriora, ensucia el debate público de esta manera, en automático es traidor a la patria quien discrepa, no puede aceptar que alguien pueda pensar distinto de manera legítima, ¿no? Tiene que haber algo insano, inmoral, etcétera, ¿no? Y es verdad que eso ha sido respondido en muchas, de buena medida con las mismas armas, con la misma degradación, es cierto, ¿no? Y parte de nuestro reto tiene que ser superar y mejorar el debate público. Yo creo que es un gran instrumento el Twitter y otros porque sí empodera a los ciudadanos, hay una conversación horizontal y te da posibilidades maravillosas, pero hay que civilizarlo. Tenemos un reto civilizatorio para convertir ese instrumento en un verdadero espacio de deliberación, de discusión, de debate, de reflexión, de diálogo, y ese es un reto que tenemos, ¿no? Y nadie puede estar satisfecho con lo que vemos, con esa degradación argumentativa. Tienes razón, pero no podemos renunciar a ello y tenemos nosotros que poner ese debate y tenemos que buscar siempre sostener nuestras posiciones con argumentos. Y cuando dices, basta el voto de castigo, no, pero lo que te diría es que también lo necesitamos, el voto de castigo, ¿no? En 2021 en la Ciudad de México la oposición tuvo 200,000 votos más que el oficialismo y pesó el voto de castigo. Incluso a nivel nacional hubo 2 millones más de votos de la oposición que del oficialismo y contó el voto de castigo, porque no hay todavía un proyecto opositor que entusiasme. Y ese es el reto que tenemos, que necesitamos entusiasmar, no solo, que la gente no solo vote por las vísceras, porque necesitamos a todos los electores. Y cuando digo a todos los electores, quiere decir, tenemos que ir por los abstencionistas, que no va a estar fácil. Tenemos que ir por los indecisos y tenemos que ir por los decepcionados. Y para que los decepcionados no vayan al camino de la abstención, sino que vengan de este lado, tienen que encontrar un entusiasmo y tienen que encontrar que que las esperanzas que tenían, que los anhelos que tenían cuando votaron en 2018 por Morena, por ese cambio que se ofreció y que se ha traicionado en buena medida, pues nosotros tenemos que decir que aquí rescatamos esos anhelos que eran legítimos y esas esperanzas que son legítimas. Y para eso tenemos que construir un proyecto. Eso es urgente y tenemos que hacerlo de manera plural, etcétera, pero tiene que ser algo que entusiasme. De tal manera de que, por supuesto, existiera un voto de castigo frente a la pésima situación que estamos viviendo, a la gran irresponsabilidad, a la inseguridad, a la inflación, al deterioro, degradación de las instituciones. Sí, pero no basta. Necesitamos un proyecto que entusiasme y personas que den la cara y que representen ese proyecto, que lo hagan creíble ese proyecto. Entonces, el reto no es menor, pero yo no subestimaría el voto de castigo, que yo espero que sea grande, pero es insuficiente porque lo acabamos de ver en las elecciones de Morena. La verdad es que, por supuesto, mucha gente no lo vivió. Nosotros venimos de haber combatido al régimen de partido casi único del siglo pasado. La verdad es que el PRI, que era corporativo y clientelista, no llegó a soñar con un clientelismo tan estructurado, tan abusivo, tan exultante, tan cínico como el que estamos viendo, ¿no? La verdad es que ni siquiera se preocuparon por ocultarlo. En el siglo pasado había ese clientelismo, pero cuidaban un poco más las formas, etcétera. Aquí es sin ningún tipo de rubor, ¿no? Todo el aparato de Estado y metiéndose a los gobiernos para movilizar gente a las casillas, comprando el voto. Hicieron un festival de la compra del voto de manera desvergonzada, ¿no? Entonces, contra eso nos vamos a enfrentar, ¿no? Por eso necesitamos la unidad y por eso necesitamos convencer a todos los votantes posibles, ¿no? Y para eso no puede ser la lucha de lo que hoy estamos viendo, que es un retroceso autoritario contra la partidocracia que fue castigada en 2018. Tenemos que construir algo distinto y esa es la llave de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que le pueden limpiar la cara a los partidos tradicionales y los partidos tradicionales pueden ver en la irrupción ciudadana la posibilidad de recuperar la legitimidad perdida.
Ojalá lo vean así y ganamos todos, porque no hay democracia sin un régimen de partidos. Pero por supuesto, tendrá que haber los compromisos explícitos y abiertos de airear el sistema de partidos, ¿no? Muy bien. Democratizar el sistema de partidos. Fernando, a ver, hablaste de unidad y de alianzas, pero pues está amenazada la unidad y las alianzas desde dos frentes. Desde la presidencia, bueno, pues y el gobierno, pues evidentemente han sembrado una serie de cosas que pues bombardean la alianza. Por ejemplo, la campaña contra Alito y líbreme Dios de que yo rescate la figura de Alito. Pero también desde dentro de los partidos, parecen los partidos como más ensimismados en sus cosas que preocupados por hacer una alianza. ¿Tú crees que esa alianza se pueda concretar para 2024? Y además, ¿cómo le dices a los ciudadanos, ahora que dices que hay que limpiar a los partidos, cómo le dices a los ciudadanos, oigan, pues voten por esta alianza en donde está el PRI de Alito, el PRI de... Seguramente esta pregunta te la han hecho 20 veces, a mí también me la han hecho, a Tere también, nos la han hecho a todos. Este, ¿Cómo le haces para decirle a la gente de izquierda que vote por un PAN, que, etcétera? Eh, eh, ¿Cómo le explicas esto a la gente de la calle, a la gente común y corriente? No a los que estamos en esto de alguna manera. Sí, bueno, porque la democracia está en riesgo, las libertades están en riesgo, la viabilidad del país está en riesgo. Si me permiten, ahora que tenemos un presidente tan patriotero, pues permítanme el símil, es para tocar la campana y decir, perdón, esto nos estamos jugando todo de alguna manera, porque podemos tener diferencias, muchas de ellas irreconciliables, pero si estamos de acuerdo en que esas diferencias, incluso las irreconciliables, las debemos procesar con las reglas de la democracia, ya tenemos una razón para unirnos, porque eso es lo que está en juego, ¿no? Está en juego el campo democrático, la cuestión ahí, y digamos, ya hay por supuesto, entiendo el desgaste de liderazgos, entiendo el desgaste de los partidos, pero una irrupción ciudadana puede ser la solución, ¿no? De explicar esta alianza, que no sea una alianza de un acuerdo cupular por la sobrevivencia de los partidos, sino que sea la respuesta de un clamor social por defender en estos momentos tan críticos, pues la viabilidad del país, porque no es solo la democracia, porque yo entiendo que la democracia para mí es un valor importante, pero entiendo que para mucha gente se ha devaluado esto, lo dice el Latinobarómetro cada año, cómo se ha desgastado los valores democráticos, pero la verdad es que la viabilidad del país está en riesgo. Hemos sido testigos de la destrucción de las instituciones, hemos sido testigos de la degradación social, hemos sido testigos de cómo el crimen organizado se ha ido apoderando cada vez más de estos espacios. Y lo que tenemos enfrente es un gobierno que está usando todos los instrumentos del Estado para concentrar el poder, extender ese poder y permanecer en ese poder hasta las calendas. Y hay que entender la urgencia de este momento, porque en 2024 todavía vamos a tener la certeza de que se van a poder contar los votos. No van a ser unas elecciones muy equitativas que digamos, porque ya estamos viendo cómo el piso no está parejo, cómo los primeros que violan la ley electoral y retan al tribunal pues son los que están en el poder, pero al menos que se cuenten los votos. Y sabremos que en 2024 se van a contar, en 2030 quién sabe, ¿no? Y si sigue esta degradación, quién sabe qué país lleguemos a tener. Estamos desperdiciando una tremenda oportunidad que podríamos haber atrayendo inversiones, generando empleos y por un presidente que por sus fobias, por sus obsesiones ideológicas, etcétera, está espantando todas las inversiones, por sus caprichos, ¿no? Y está derrochando una cantidad de recursos impresionante, como nunca, ese asunto de la austeridad republicana y de la pobreza franciscana es un fraude completo, es una tremenda farsa. Nunca el Estado mexicano había tenido tantos recursos, pero nunca los había dilapidado como lo estamos viendo. Y lo peor es que México no está creciendo, México está
está en una crisis económica muy importante, se está aumentando la pobreza, las grandes promesas de este gobierno que eran combatir la pobreza, acabar con las desigualdades, que sea un país más justo, absolutamente falso, ¿no? Ni siquiera el de la corrupción. Hoy este país es más opaco, reparte más contratos sin licitar, etcétera. Y bueno, son retrocesos, porque como quiera que sea, habíamos avanzado en una agenda anticorrupción y esto, ahora todo queda reducido a que un presidente saque un pañuelito blanco y piense que como arte de magia eso ya se solucionó, mientras, mientras llama a los empresarios a una cena para sablearlos con 20, 40, 50 millones de pesos en cachitos de lotería, sabiendo que quien se los está pidiendo es el que reparte los contratos sin licitar o jugosos contratos sin licitar, como nunca antes en la historia, ¿no? Y digo nunca antes en la historia no porque antes estuviéramos muy bien, sino porque nunca se habían repartido tantos contratos sin licitar, no solo, ojo, no solo en el número, que ya es escandaloso el 80% y que ha llegado hasta el 90% en algunos momentos, sino en el monto. El monto de lo que se da por contratos sin licitar nunca había sido tan grande como ahora. Por primera vez es mayor el monto de los contratos sin licitar que el monto de los contratos no licitados, ¿no? O digo, con licitación, perdón, ¿no? Entonces, en todo es un retroceso y el gran momento para echar eso, para recuperar el camino, digamos, de la pluralidad, porque lo que se había construido pluralmente, con errores, con problemas, con contradicciones, se está ahora destruyendo unilateralmente, cuando el camino era mejorarlo, superarlo, corregir los errores, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento crítico. Entonces, ¿cómo convencer a la gente? Pues convenciéndolos precisamente de que este es un momento crítico, que no queremos regresar al pasado, que queremos construir una sociedad en donde quepamos todos. Y doy como provocación para lo que viene. Recuerden cómo la izquierda se hizo una opción de poder clave en este país, bueno, en 88, claro, pero con el triunfo del ingeniero Cárdenas en 1997. La frase del ingeniero Cárdenas, que por cierto se ha de acordar muy bien, Tere, porque 3 años después ella fue candidata a la jefatura de gobierno, decía el ingeniero Cárdenas, queremos una ciudad para todos. Ese era el lema. Acabo de escuchar a Claudia Sheinbaum diciendo, en nuestra ciudad no tienen cabida los conservadores, ¿no? Para ellos conservadores todo aquel que discrepa, ¿no? Pero en cualquier caso no tienen cabida los conservadores. Imagínate qué retroceso para una izquierda que peleaba por la pluralidad, por la inclusión, etc. Pero a ver, Fernando, yo veo en ellos una estrategia de comunicación muy sólidamente construida, Muy porque efectiva. tú has dicho ahorita, y yo coincido plenamente contigo, no es un debate ideológico, no es que el presidente crea en algo y entonces por eso luche y lo defienda, sino es simplemente un cúmulo de intereses que él maneja muy bien, cómo lograr hipnotizar a una población que lo que quiere es un líder caudillesco como el que tenemos y que va más allá de la razón. Yo siento que López Obrador, digamos que llama a la parte emocional, a la parte más irracional de los mexicanos, y con este tipo de situaciones como la que vamos a vivir el 16 de septiembre de nada le va a pasar a nuestra soberanía, no somos empleados de nadie y como hemos dicho muchas veces, Jaime y yo, envuelto en la bandera nacional, pues eso a las gentes les parece, a la multitud, digamos, le parece que es un presidente nacionalista que está recuperando la dignidad de México, digamos que muy parecido en el fondo al presidente Trump. ¿Qué discurso tendría que hacer la oposición para poder competir con eso? Porque No lo que yo no veo es que haya una estrategia de comunicación que conduzca a hacer un contrapeso pues a esto de López, ¿no?
No, tienes razón, nos enfrentamos a un demagogo que todo lo subordina a su propaganda. Para él, gobernar es comunicar. Y básicamente en esta propaganda que se lleva en dos líneas, el culto a la personalidad de sí mismo y la defenestración de sus adversarios, ¿no? En eso gira porque está en la lucha, digamos, cuerpo a cuerpo todo el tiempo, ¿no? Con todos estos recursos de propaganda. Tienes toda la razón en eso. Y lo que puede pasar el 16 de septiembre es que vayamos al suicidio, ¿no? Porque el presidente cree que amagando a Biden van a retirar las consultas y todo el procedimiento, y no es así, ¿no? Ahí son intereses particulares que habían firmado y que habían tenido sus compromisos, etcétera, y sabemos perfectamente, no es un secreto a voces, que efectivamente la política energética del presidente, sobre todo en electricidad, viola el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ¿no? Eso es cierto y se va a topar con pared, pero si él quiere jugar la, este, la carta nacionalista, poco, digamos, hipócrita, porque con Donald Trump se bajó a la primera, ¿no? Nada más que para Andrés Manuel López Obrador era más fácil sacrificar a los migrantes que renunciar al control político y económico del monopolio eléctrico, ¿no? Para él, es que hay que entenderlo, ¿no? Un poco a qué se refiere, ¿no? Cuando Andrés Manuel habla de transformación, no se está refiriendo realmente a que el país crezca más, haya mejor educación, mayor salud, etc. Él lo que se está refiriendo es que el cambio, la transformación es que el poder lo tenían antes ellos y ahora el poder lo vamos a tener nosotros y además lo vamos a tener por mucho tiempo porque vamos a imponer un sistema de hegemonía, ¿no? De hegemonía grupal. Ese es su proyecto, ¿no? Nosotros que creemos en la democracia, estamos convencidos de que un mal gobierno puede ser castigado por los ciudadanos y un buen gobierno debe ser premiado y deben de mantener. Bueno, él está seguro de establecer que ellos se van a mantener en el poder, tengan un gobierno bueno, malo, pésimo, regular, lo que sea, pero ellos se mantienen en el poder antes que otra cosa, ¿no? Y en eso está. Y así tenemos que leer también la militarización y otras cosas. Si quiere tener a los opositores en la orilla y marginales y simplemente testimoniales, quiere tener entonces a las Fuerzas Armadas de su lado, como un pilar de su nuevo régimen, ¿no? Eso es lo que busca. Y eso es lo que está buscando además, que la electricidad le sea un instrumento para, controlar el switch y poder usarlo, porque este gobierno intimida como modus operandi de todo. Entonces, él quiere ser el dueño del switch acá y tener palancas para presionar, intimidar, extorsionar, etcétera. Porque, insisto, la extorsión es el modus operandi de este gobierno. Recuerda cómo le quitaron el dinero a Ansira a cambio de su libertad, cómo negocia prácticamente, Los lo dice, oye. los oye y dice, y te acuerdas cuando no pasó la reforma, su reforma constitucional, pero dijo que la Corte, porque la Corte no determinó que la ley eléctrica era inconstitucional, una minoría se impuso, digamos, no está determinado que sea constitucional tampoco, pero al menos está vigente. Llegó y dijo, bueno, pues tenemos que platicar con las empresas para ver a cómo nos toca, ¿no? Lo dijo con todas sus letras, la verdad es que ahora sí tenemos una mafia en el poder que no niega eso, ¿no? Lo que pasa es que yo digo que el profeta de la cuarta transformación es George Orwell, ¿no? Y Orwell los describió en 1984, en la rebelión en la granja, los describió perfectamente, ¿no? En que realmente todo lo que hacen exactamente lo contrario a lo que dicen. Su propaganda es totalmente falsaria, ¿no? Y la cambian de un día a otro. Pero bueno, si con Trump se bajó a la primera, aquí juega porque no quiere renunciar a ese instrumento de controlar la electricidad desde el monopolio para tenerlo como mecanismo de presión y de control político, ¿no? Así es por lo menos como yo lo leo. Sin embargo,
si el costo del presidente para mantener ese monopolio es reventar el TLC, pues es un suicidio. Si se dio un balazo en la pierna con la cancelación del aeropuerto, ¿no? Para demostrar quién manda, pero el costo ha sido tremendo y no solucionó absolutamente nada. Salirse del TEMEC sería 100 veces más o 1000 veces más grave que esto. Es un suicidio tremendo. Y quiere jugar al rollo de, sí, pero me los llevo entre las patas a Canadá y Estados Unidos porque también necesitan el TEMEC y ellos también pagarían las consecuencias, etcétera. ¿No? Pero se olvida de algo Andrés Manuel. Y tú creo que diste en la clave, Tere. Andrés Manuel se parece mucho a Donald Trump. Y si alguien conoce a Donald Trump es Joe Biden y todos ellos, ¿no? Entonces, a Andrés Manuel lo descifran entendiendo a Trump, tenían a su populista, ¿no? Al jactancioso acá. No creo que le vaya a funcionar esa carta a Andrés Manuel. Y si la juega, pues sería el peor de los suicidios. Quizás es cierto que a él mide las cosas no tanto en el beneficio del país, él mide las cosas en tanto en cómo él asegura su lugar en la historia y se quiere sentir Lázaro Cárdenas, ¿no? En un contexto totalmente distinto. Eso es verdad, pero las consecuencias serían tan nefastas. Imagínate cuánta gente se quedaría sin empleo de la noche a la mañana si se sale del TEMEC, ¿no? Nada más en eso. Yo creo que hay ciertos límites que tiene, pero bueno, él va a jugar con esa carta, ¿no? Como diciendo, y fíjate que lo conocemos bien, Andrés Manuel, tú lo conoces perfectamente, es memorable aquel debate que tuviste con él en el año 2000, de alguna manera lo profetizaste también, lo que sería, ¿no? Él juega a ser el loco que tiene la bomba y dice, yo estoy dispuesto a estallarla, ¿no? Que la responsabilidad quepa en el otro, que el otro pague el costo de la responsabilidad. Sería como aquel de que corten el niño a la mitad, él dice, sigue, ¿no? Para que tú seas el que me lo dé completo, ¿no? Esa es un poco su lógica, ¿no? Y así ha jugado muchas veces, lo he visto, que él es el que no cede para que el otro tenga que jugar él tenga que ser el responsable. Pero yo creo que aquí no le va a salir, porque ya no depende de él. Si él cree que esto es una decisión presidencial, porque como si Biden tuviera el mismo poder que él tiene en México para decidir, se está equivocando. Esto ya va a caminar y conocen al populista, ¿no? Yo creo que es un, es un camino muy escabroso el que está haciendo, porque sí, por jugar la carta nacionalista, nos va a meter en la peor crisis, nos va a acabar sumiendo en la crisis, pues insisto, ya no sería darse el balazo en el otro pie, es darse el balazo en la cabeza, me parece. Pero tampoco debiéramos descartarlo del todo, ¿no? La historia nos ha enseñado que muchas cosas pueden suceder, incluso hasta suicidios de esta magnitud, ¿no? Muy bien. A ver, tú has hablado de que las oposiciones necesitan tener un programa, empezar a construir un programa y pues empezar a tener figuras que digan, pues me interesa, quiero proponer esto. Estoy totalmente de acuerdo, son dos elementos muy importantes y a veces se olvida el programa, por ejemplo. Pero mira, cosas tan elementales cuando entrevistan a muchos de la gente de la tercera edad que fue a votar el domingo pasado en las elecciones internas de Morena, lo que decían es que si no votamos por Morena nos van a quitar las pensiones. Entonces, la cuestión es, aparte de lo infame que es eso, la oposición ni siquiera ha sido capaz de comunicar un mensaje muy sencillo. Y el mensaje muy sencillo es, si llegamos al poder, ustedes van a tener sus pensiones a salvo. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Lo único que vamos a hacer es mejorar las condiciones en que las van a recibir. Sí, lo ha dicho fulano y sultano, pero lo dicen sin fuerza, lo dicen sin convicción. O sea, panistas, priistas, perredistas dicen, sí, sí, se van a quedar, pero no lo dicen con ese convencimiento, con esa pasión, porque además hay que decirlo y volver a decirlo y reiterarlo. Si son incapaces en la oposición, si somos incapaces en la oposición de comunicar algo tan sencillo, pues hacer el programa pues es cuesta arriba.
Ahora, pasemos a los personajes que pueden abanderar la oposición. Aparte de que hay 5 o 6 que más o menos están, pues digamos, más o menos visibles, me da la impresión de que por lo menos una buena parte de la oposición está esperando que Morena se desgaje. Sí, que Morena, o sea, que algunas de las corcholatas, ese insulto que el presidente les repite, se vaya del partido y entonces la oposición pueda cacharlo y ese sería nuestro heraldo. A mí en lo personal me parece un error terrible dos cosas. Ser tan defensivos que no puedes empezar a hacer un programa y empezar a dar mensajes. Y segundo, estar esperando que se desgaje Morena, a ver si nos cachan, a ver si cachamos a un candidato. ¿Tú cómo ves eso? Mira, interesantísimo, ese es el medio de las cosas. Primero, te doy toda la razón. No se ha comunicado algo tan sencillo como decir sus pensiones, sus apoyos están a salvo. Tienes toda la razón, ¿no? Y habrá que hacerlo. Es una banderilla que nos han puesto y que además lo han dicho, y fíjate que cambiaron de discurso. Primero decían, si no votan por nosotros, el que gane les va a quitar la pensión. Pero ahora ya están peores, ¿eh? Ya llegan, les dicen, o me mandan la foto de su voto o les quitamos la pensión, ¿no? Así han incluso aumentado su coacción con los programas. Pero tienes toda la razón, hay que mandar esa certeza, es clave, ¿no? Me parece que Ricardo Anaya, incluso con la propuesta del apoyo universal, ¿no? El VIU, La pensión universal. la pensión universal, básica universal, se llama, ¿no? Como le diga, es una forma de salir al paso de eso, ¿no? Y tenemos que ver si esa genera mucho polémica, pero tenemos que mandar el mensaje de que los apoyos, no van a perder los apoyos para eso. Tienen toda la razón. Lo segundo todavía es un poco más crítico, ¿no? El problema es que la oposición no tiene un personaje que aglutine a todos. Entonces, estamos un poco amarrados y estamos amarrados además por los tiempos legales. ¿Cuándo empiezan las precampañas legalmente? En noviembre de 2023, ¿no? Lo que estamos viendo con las corcholatas desbocadas es que están haciendo trampa desde ahorita para tener una ventaja de más de un año de campaña abierta y proselitista como lo están haciendo y casi retan a las autoridades, a ver, inhabilítenme, a ver, atrévanse, ¿no? Y va a ser muy complicado para las autoridades electorales llegar a eso, ¿no? De una inhabilitación digamos, de la corcholata agraciada con el dedazo destapador, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, no hay un candidato o candidata que unifique a todos de una manera, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a hacer un procedimiento, un mecanismo, que también es una oportunidad. Si podemos hacer un procedimiento impecable, democrático, para elegir en primarias a nuestra candidato o candidato presidencial, podría ser el contraste que nos impulse. Hablaba yo de lo que sucedió en 1997. Se recordarán que en las primeras encuestas, el ingeniero Cárdenas no tenía la ventaja que tenía, es más, no estaba en primer lugar frente a Silva Herzog y frente a Castillo Peraza. Pero el procedimiento interno entre Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas fue clave para que la izquierda tomara esa ventaja tan fuerte en 1997, el procedimiento interno. Entonces, necesitamos un procedimiento. ¿Qué pasa con los desgajamientos? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. No debemos estar a expensas de un desgajamiento, pero sería un error cerrarles la puerta, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos a desgajamientos de los otros, ¿no? Porque eso también nos hace más competitivos, pero sin ningún regalo y sin ningún privilegio. Yo creo que si tenemos un procedimiento hay que decir, aquí caben todos y si hay alguien que tiene condiciones para competir, adelante, que gane el procedimiento, que gane la elección interna, ¿no? Entonces, no es regalárselas, pero sí es estar abierto a que si sale un desgajamiento
con alguien que tiene condiciones para pelearlo, órale, gana el procedimiento, ¿no? Pero a ver, Fernando, a mí esta idea de las primarias me parece muy interesante, pero no estamos en Dinamarca, estamos en México. Y la alianza, pues en este momento, estamos viendo que está pasando también por momentos complicados. Nos guste o no nos guste, porque qué quisiéramos todos, que fuera la alianza perfecta y que tuviera la fuerza, la potencia de sacar no uno, sino a lo mejor varios precandidatos para que en esas primarias se definiera quién es el que tiene más posibilidades de ganar. Pero estamos viendo una alianza pues que a veces se tiene desconfianza y en donde cada uno de los partidos tiene una serie de problemas internos muy serios. Ahí está el PRI, ahí está el PAN y ahí está pues lo que queda del PRD. ¿Cómo fortalecer esa alianza? Pues para que realmente a la hora de unas primarias no se vuelva lo que vimos el domingo pasado en las elecciones internas de Morena. A mí eso me da mucho miedo. A mí en teoría la idea de unas primarias me parece muy interesante, pero y luego, ¿cómo le vamos a hacer para que no pase lo que pasó en el PRI? Jaime el otro día lo recordaba, cuando compitieron por la dirigencia de ese partido Beatriz Paredes y Roberto Madrazo. Y acuérdate lo que se volvió aquello, porque es que el afán de poder y el afán de cada uno de los partidos es tan grande que ninguno es capaz de poner a México por encima de los intereses partidistas. Entonces, yo sé que es muy complicado, pero tú que estás en medio de esto, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, primero la clave, te lo digo en 3 letras, INE, INE, ¿no? Primero es buscar que se alinee, sé que hay alguna discusión legal si es posible o no, porque una cosa son las dirigencias, otra cosa son los candidatos, etcétera, pero hay que intentar ese camino. Incluso vamos a proponer una iniciativa popular con ese tema. Eh, y tenemos que ver cómo blindamos esa elección. Y mira, hay que empujar el asunto de las primarias y ver hasta dónde llegamos. Si el sentido común nos dice que eso, en ese momento, el INE no podría hacer las elecciones o no se consigue que el INE organice las elecciones porque no pasó la iniciativa popular, porque ellos consideran que no sería lo mismo elegir direcciones de un partido que candidatos y que eso podría no ser, o dependiendo, o el Tribunal Electoral en una consulta dijera que no, pues tendríamos que ver qué podremos hacer. Pero entre más empujemos, el procedimiento tendrá que ser democrático, ¿no? Y, y que haya participación y que haya distintas maneras. Podemos encontrar formas imaginativas y creativas, pero me parece que tenemos que empujar a las primarias, que es lo ideal, y vemos hasta dónde nos da, ¿no? Siempre tendremos nosotros que actuar con responsabilidad, pero por lo pronto todavía tenemos una esperanza de que el INE pueda organizarlas y que pueda haber condiciones de equidad, porque si el INE organizó, fíjate que el PRD, cada elección que organizaba había un conflicto y había Exacto. problemas acá, hasta que el INE organizó sus elecciones internas después de la modificación constitucional que permitía hacer. Y tú no te acordarás que en esas elecciones haya habido conflicto, ¿no? Pasaron muy bien esas elecciones porque el INE sí es la diferencia, ¿no? El INE sí hace la diferencia en esto y tendremos que irle midiendo, pero ¿cuál es la clave? Que la candidata o el candidato tenga legitimidad democrática, ¿no? Y que ese sea un contraste frente al dedazo presidencial y la simulación que van a hacer con las corcholatas, ¿no? Y que la gente tenga que decidir entre votar por una candidata o candidato legítimamente electo frente a la corcholata destapada por el presidente, Muy ¿no? bien. Pues por mi parte, nada más queda agradecerte, Fernando, tu tiempo, tus palabras. Ha sido una entrevista muy interesante. Pues no sé, Tere, si tú tienes algo que agregar. Yo te preguntaría algo muy personal, Fernando, si me permites, como última Sí, claro. pregunta hoy. Eh,
Mira, el presidente habla de que va a haber un cambio generacional y a la hora que volteas a ver, pues el cambio generacional, pues sí se ve, pues que es muy limitado. El Se señor ve Adán derrengado. Augusto, este prócer de la democracia que tenemos en gobernación, pues ayer le dice a las señoras, pues que no, que ellas no le tendrán confianza, pero que él a ellas tampoco. Bueno, esa es Imagínate. una de las corcholatas. La otra corcholata, la señora Claudia Sheinbaum, pues así que digas que es el cambio generacional, pues no No, mucho, ¿verdad? Y Marcelo no. Ebrard tampoco, tampoco. Entonces yo me pregunto, en lo personal tú, Fernando, porque tú sí, aunque digas que eres viejo y lo que sea, tú sí representarías un cambio generacional. ¿Están viéndote? Porque yo creo que ese tipo de personalidades echadas para adelante, con ganas de luchar, con una perspectiva pues más inteligente de cómo mover estos procesos, pues es el tipo de personas que a mí en lo personal me gustaría ver como posibles precandidatos. Perdón porque es una pregunta muy No, personal. no. Mira, te voy a hacer deseo que sí me lo llegaron a proponer. Ahí estuvimos en una reunión, eh, amigos que tú conoces, mejor no diré ahí del Frente Cívico Nacional, hicieron esa propuesta directa. No diré nombres para no cobrar, pero mucha gente que tú conoces lo corrobora. Y la verdad es que decidí eh, también en esta discusión que yo quise que fuera colectiva, que era mejor pelear por la unidad, ¿no? Y en el Frente Cívico Nacional lo correcto es no tener candidatos, sino dar la garantía de que queremos ir con la mejor o el mejor según el procedimiento, que no se juegue con cartas marcadas, que queremos ser el promotor de la unidad porque la unidad es la condición necesaria. Y además, fíjate que yo no tengo experiencia en la administración pública, ¿no? Entonces, jugar para lo que hacen todos para ver luego qué muñequeamos acá, me parece que no es la seriedad con la que tenemos que entrar en 2024. Yo, por supuesto, que agradezco a quien pensó en mí, quien hizo esta propuesta más con mucha seriedad, eh, pero creo que el papel que tenemos que hacer es ser instrumentos de la unidad o promotores de la unidad o garantes de la unidad o me parece que eso es lo que Pues creo sí, que nomás debiéramos que jugar bien, ¿no? se está terminando el tiempo, Fernando. Nos queda muy poco tiempo. Sí, lo sé y además, como ellos han violado la ley y lo van a hacer con impunidad, tomando ventajas indebidas, haciendo campaña anticipada, estoy claro con eso. Y tu preocupación la he escuchado por todos lados. ¿Dónde está el gallo o la gallina? ¿Dónde está el que tenemos que hacer? Y eso genera incertidumbre en muchas personas, lo sé, pero a veces las cosas no son ideales, es lo que se puede, ¿no? No tenemos hoy una candidato o candidato al que todos quisieran apoyar. Yo, de los que se mencionan, yo apoyaría a cualquiera que nos unificara. Y, muy importante, yo no descarto Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano puede ser fundamental y no los presionaría tampoco, porque la decisión clave se va a tomar en el segundo semestre de 2023, ¿no? Ese es el momento. Entonces, yo no los descartaría, es más, yo me identifico con mucha buena parte del programa que establece Movimiento Ciudadano, con muchas gentes que han estado, tu candidatura a mí me parecía extraordinaria, ¿no? Junto Gracias. con otras, ¿no? Y tengo grandes amigos ahí, yo no quiero descartar a MC que puede integrarse. Entonces, en lugar de confrontarlos, etcétera, yo quiero mantener los puentes, ¿no? Porque va a haber el momento de la gran decisión en el segundo semestre de 2023 y tenemos que ver con quién. Y yo no tampoco descarto que MC tenga a una candidato o candidato que pueda unificar, ganar el procedimiento y estar en la boleta representándonos a todos en la oposición, a esta oposición partidaria y social, para construir un país en donde quepamos todos y que de alguna manera lo que decidamos sea de manera colectiva, plural, diversa, precisamente por eso, porque queremos un país en el que quepamos todos. Muy bien. Pues Jaime, No, yo ya dije, le agradezco mucho a Fernando
sus palabras. Y bueno, pues nos despedimos, Fernando. Es un programa que pasará hoy a las 9 de la noche. Entonces, así de rápido somos. Entonces, te lo agradecemos, de veras. Parecido. Interesante todo lo que has dicho, Tere. Fernando, muchísimas gracias, Fernando Belauzarán, de veras gracias. Estamos todos en esta batalla y aquí tienes tu casa. Te vamos a estar dando Gracias. lata, queremos Que saber no sea cómo la va última vez, Fernando. avanzando. Claro, que no sea la última vez. Y No, seguro, la verdad muchísimas, es que qué ricas charla, qué rico platicar con ustedes, la verdad muy sabrosa la Gracias. discusión y la verdad es que la disfruté mucho. Entonces, por supuesto que estaría encantado en reincidir, ¿no? claro que Les sí, les gracias, mando Fernando. un fuerte Nosotros abrazo también. Fernando Belauzarán, muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.